de toda vida sacerdotal y nos inspira en nuestra propia vocación al servicio y al amor. En palabras de nuestro Padre, el sacerdote, cualquiera que sea, es siempre otro Cristo. Y ambos, desde sus distintas trayectorias, han sabido ser eso para nosotros: Cristo presente en medio del mundo, con palabras que consuelan, enseñan, corrigen, con sacramentos que sanan y con un testimonio que edifica. El padre José Giner llegó a Ecuador por ahí por los 50 y en el 63 estuvo aquí en Guayaquil, y es uno de los sacerdotes con mayor tiempo en el Ecuador de la obra. Ha sido testigo de los comienzos y ha acompañado con su discreción y sabiduría a muchísimas personas en el camino de la fe. Su vida refleja otra enseñanza de nuestro Padre. El sacerdote no se pertenece a Cristo, pertenece a Cristo y a las almas. Por otro lado, el padre Carlos Ayala ha sabido renovar la vida litúrgica y pastoral. Eso pudo ser ejemplo cuando fue rector de esta iglesia, cultivando con cariño la belleza, el culto y el acompañamiento espiritual. Y como decía nuestro padre San José María, el sacerdote es el instrumento de Dios para servir. Hoy celebramos no solamente este aniversario, sino una vida sacerdotal entregada, fiel y vivida en lo pequeño, en lo escondido y en lo eterno. Y con mucha gratitud los acogemos con un gran aplauso para darles esta cordialidad. Vamos a hacer unas preguntas. Yo sé que muchos ya escucharon alguna respuesta por aquí que ya van a intuir, pero quisiera que el padre Giner nos recuerde cómo fue ese llamado a la vida sacerdotal, padre, hace 70 años. Bien. A ver, esta voz que el doctor Schwarman tiene que arreglar un poco. Estoy un poco mal de la garganta. Verán. En mi familia, yo solo tenía una tía que era dominica, pero no había sido como, por ejemplo, ancestros cardinales o obispos, arzobispos, ¿no? O sacerdotes. O sea que en mi familia había poca gente entregada a Dios. Y yo de chiquito me eduqué con los jesuitas, y allí con ellos yo aprendí un montón de actos piadosos, también de vida interior. Eran unos jesuitas muy exigentes, ¿no? Eran unos hombres de una cabalidad ignaciana fantástica. Yo creo que me eduqué con ellos muy bien. Luego estuve en la congregación mariana, pero la verdad es que yo no sentía en absoluto ningún tipo de inclinación sacerdotal. Recuerdo que estando en la congregación mariana, pues hubo una película que era sobre la vida de San Ignacio de Loyola, una película sin mucho valor española en aquella época. Yo recuerdo que me emocionó ver a Ignacio, este militar vasco, que se entregaba a Dios y que hacía pues, un montón de sacrificios, ¿no? Y yo recuerdo que dije, yo tendría entonces 14 años, si mira, si yo encontrara, por ejemplo, un hombre como San Ignacio, a mí sí me gustaría seguirle. Pero eso fue como una sombra, ¿no? Que nunca le pareció como una huella profunda. Pero yo luego, a los 14 años, recuerdo que empecé a seguirme mucho más y sí me di cuenta de que tenía que ser, un muchacho más exigente en la voluntad, en el trabajo, en el estudio, etc. Luego ya, cuando ya yo pues entré en la Universidad Católica, pero en la Universidad de Barcelona, que había una sola universidad en toda Barcelona, en toda Cataluña, entré en la Facultad de Derecho y pues tenía un compañero del colegio, y él pues me fue siguiendo, ¿no? Y me dijo pues, que quería hablar conmigo. Efectivamente, pues él me habló del Opus Dei, ¿no? Yo, claro, pues tenía ya pues, un fin espiritual que era la congregación mariana, pues dije yo esto a mí no es algo que signifique algo nuevo, pero sin embargo, claro, me di cuenta de que Dios tenía algo profundo y yo después de aquella conversación, pues dije, me voy a hacer el Opus Dei. Y teniendo pues, 17 años, yo pedí la misión a la obra.
éramos gente muy madura, que hemos pasado por las guerras. Yo creo que de los 13 años yo tenía ya un sentido de adulto mayor, vamos, de adulto, ¿no? Y por eso, vamos, no podía tomar decisiones con mucha firmeza, ¿sabes? Con un sentido claro de que mi palabra era una palabra sagrada y de que cuando decía algo a Dios, algo a Dios tenía un sentido muy profundo que había que vivirlo. Yo desde el primer día dije, bueno, esto es lo mío y esto es lo que yo voy a vivir. Y luego ya conocí a nuestro fundador. Yo, al fui un gran fan del fundador, me enamoró mucho de su personalidad, su firmeza, su vigor. Eso como que influyó mucho en mí. Y luego ya cuando yo acabé la carrera y fui a Roma, pues él mismo, ¿verdad?, me preguntó si yo quería ser sacerdote y mi padre, pues que fuera como mi segunda, yo quería ser un buen abogado y certificarme a través de las leyes de la justicia, pero, en fin, mi padre me pedía esto y yo pues acepté. Dije, ya, padre, de acuerdo, yo voy a ser un sacerdote, ¿no? Y él pues me bendijo, me dio un beso y ya, porque ya pensé que ya sabía que iba a acabar siendo pues, un sacerdote. En España, pues, con mi casa, pues un poquito, como ya este ambiente clerical, no estábamos muy contentos de que fuera pues, un laico, ¿no? Un laico, estamos un poco a medias, ¿no? Y todo mi familia se puso muy contenta cuando yo dije que iba a ser un sacerdote, porque ya era como ahondar profundamente en esa labor. Pero ellos desgraciaron un poquitito a este camino universal de santidad en medio del mundo, que como ustedes saben, pues, ha producido unos frutos impresionantes en los 5 continentes, ¿no? Y que es capaz de ser nuestra vocación. O sea, es el laico, ¿no?, que a través de la profesión y de su vida ordinaria se santifica en cara a Dios y cara a su conciencia. Muchas gracias, Padre. Por otro lado, Padre Ayala, coméntenos un poco. Ahorita todos nos sorprendimos porque al final de la misa usted nos dijo, no son 40 años, son 50. Y yo bajé y les digo aquí a las señoras, ¿qué pasó? Y todas asustadas. Coméntenos cómo es eso, ¿40 o 50? Bueno, ahí va mi historia. Yo estaba mal estudiante en la Universidad Central. Había empezado a estudiar ingeniería civil porque terminé el colegio y no sabía qué seguir. Mi mamá me dijo, Carlos, anda a la secretaría de la Facultad de Ingeniería, Universidad Central de Quito, que ahí conozco a la secretaria. Entonces fui, me matriculé y bueno, y el primer año aprobé 2 materias. Educación física y problemas del mundo contemporáneo. Otra vez mamá me dice, Carlos, si no te gusta esta universidad, ándate a la Católica. Fui a hacer el pre de la Católica. Terminé el pre de la Católica, le dije, mamá, no me gusta. Ándate a la Politécnica. No, a la Politécnica no. Muy fuerte. Entonces volví a empezar la universidad y a retomar lo que había dejado. Y bueno, ya creo que después de ese año ya empecé a ser más responsable y tenía un compañero, bueno, en la Universidad Central, en la Facultad de Ingeniería, había en el primer año 800 alumnos, eran A, B, C, D, y yo tenía 100 compañeros y entonces llegaba el profesor, imagínense, mucho más grande que esto, daba la clase y se iba, ¿no? Y tenía un compañero que, bueno, teníamos que dar un examen y él era un buen estudiante y yo le seguía más o menos, ¿no? Y entonces un día, no recuerdo cuál, me dijo que me invitaba a estudiar para dar el examen de cálculo integral. Y me llevó a la casa. Llegamos a la sala de estudio, estudiamos, y luego apareció un tercer compañero que también era compañero mío, pero no comentó el asunto. Bueno, le digo, oye, qué bonita tu casa. Dice, no, esta casa, y entonces me explicó que era un centro de Opus Dei. Inmediatamente me dijo, o no inmediatamente, no recuerdo, pero sí me dijo, ¿quieres confesarte? ¿Prefieres un sacerdote joven o un sacerdote mayor? Yo le dije, no, me da igual. Y ya no solté. O sea, a partir de ahí
cambió mi vida totalmente, totalmente. Eso sería por el año 74, no sé si noviembre, diciembre, probablemente sí. Y empecé a ir a las meditaciones, que eran los lunes, ¿se acuerdan, no? Y luego era una meditación para universitarios, donde había música, había un sacerdote venezolano, Gabriel Acosta, que tocaba el cuatro y bueno, le hacía amable la música. Y entonces, meditación, música, comida y ambiente, la verdad es que me agarró. Yo entre mí dije, he pasado de la noche al día y todo cambió. Miren cómo cambió, ahora soy de blanco. Entonces, primero empecé a estudiar, después empecé a rezar, después empecé a ser buen hijo de mamá y de papá, porque entre los 10, y eso lo pregunté, lo pueden preguntar a mis hermanos, era la oveja negra, el que hacía todo mal. Y entonces, al ver mi cambio, mi hermano mayor, que era como mi papá, al ver que yo iba cambiando, me dice, me cogió aparte, me acuerdo perfectamente, oye Carlos, ¿es otra de tus locuras? Y entonces yo le contesté porque era otra de mis locuras. Pasó el tiempo, empecé a estudiar, empecé a rezar y a volver a las costumbres que había aprendido en mi niñez. Recuerdo que cuando éramos niños, mi mamá, alrededor de la cama, me hacía rezar todos los días del rosario, de rodillas. Y no se me ocurrió la brillante idea de hacer lo mismo con mis hermanos cuando ya empecé, ¿no? Entonces, fue una vez porque después ya todos éramos ya grandes, ¿no? Yo esta vez en segundo año de universidad tenía 20 años, mis hermanos, bueno, los mayores, los menores, en fin. Y, bueno, creo que me empezaron a tomar en cuenta en los medios de formación. Casi no fui a un círculo, o sea, casi no hice ninguno de los medios de formación que tiene la obra. Más bien empecé a recordar lo que hacía cuando era niño. Y una de las costumbres era, también estudié en los jesuitas, en el colegio, teníamos la novena de la Dolorosa en la compañía, que era un rosario de Aurora, y a las 6 de la mañana misa. Entonces volví a esa costumbre y no sé si habrá sido ese mismo día o el 20 de abril, quizá fue el 20 de abril, el cardenal Pablo Muñoz Vega celebró la misa de universitarios a la que fui y predicó: la mies es mucha y los operarios pocos. Y entonces yo salí diciendo a la Virgen, madre mía, lo que tú quieras. Hablé con el sacerdote que me dirigía, no me dijo nada, seguí estudiando y el 23 de octubre de 1975, 50 años he cumplido, por ahí está Arturo, ¿dónde está Arturo? Ahí está. Él es el que me orientó al comienzo y siempre lo cuento. Hice la carta de petición de admisión en la obra y le puse su nombre, ¿no? Y agradezco a Arturo Guerrero. Carlos, quita eso y vuelve a hacer la carta. Y entonces, bueno, a partir de ahí todo cambió, ¿no? Ya dejé de ser el mal estudiante, ya dejé, bueno, empecé a hacer muchas cosas que la misma vocación te ayuda, ¿no? Que es santificar, bueno, no digo detalles porque si no nos tardaríamos, pero son 50 años. Muchas gracias. Padre, en sus 70 años de estar tocando almas, corazones, influyendo en muchísima gente, jóvenes, familias, padres, madres, matrimonios, si tuviera que destacar 2 momentos más relevantes e importantes de su vida sacerdotal, ¿cuáles serían? No sé, un poquito pasado porque a los
son tantos años que es como un mar inmenso, la verdad. Pero, por ejemplo, yo sí recuerdo una cosa muy bonita, y es que yo siempre admiré mucho a Juan Pablo II, ¿no? Lo admiré mucho. Y yo aquí era íntimo amigo de un señor maravilloso que se llama José Assaf, que era de libanés, muy generoso, con su esposa Olga, y fui muy íntimo amigo de él. Entonces, cuando iba a venir el Juan Pablo II, pues el obispo, que era Monseñor Echevarría, dijo, bueno, pues hemos de hacer algo por el Papa, ¿no? Porque pues, claro, era la primera vez que venía un Papa al Ecuador, ¿no? Y era claro, un punto relevante. Entonces, yo le hablé a este amigo de parte, dije, mira, y como tenía mucho dinero, dije, mira, yo voy a hacer una iglesia. Él construyó íntegra la iglesia de Czestochowa. Ustedes la conocen, la edificó él, ¿no? Entonces, cuando ya llegó el Papa, me dice, mira, vamos a entregarle al Papa la iglesia. A mí fue una inmensa ilusión, ¿no? Porque realmente era maravilloso, o sea, estar con el Papa de tú a tú, ¿no? Bueno, íbamos recorriendo el país, yo iba detrás de él, ¿no? Pero llegó en Guayaquil, yo creo que era el día 31 o 1 de febrero del año 85, ¿no? Y claro, como el Papa acababa de sufrir ese atentado, pues había una vigilancia terrible. Entonces, en la iglesia, pues puramente dejaban entrar al arzobispo, al señor Assaf, a su esposa, y luego, claro, la buena persona, ¿no? Yo estaba fuera porque era el muchacho que no estaba como en la lista, ¿no? Entonces, claro, estaba allí el jefe de la Guardia Vaticana, y él dice, mire, yo tengo que entrar, ¿no? Entonces le dije en italiano, mire, yo soy el párroco, lo cual era una mentira. Entonces, claro, como le hablé así, pues, entonces entré con él. Entonces nos encontramos en el altar, Juan Pablo II, José Assaf, su esposo, él y yo, ¿no? Entonces, pues, este señor le entregó las llaves de la iglesia, ¿verdad? Habló con él, y luego ya pues él dejó allí una cantidad de rosarios, como 50 rosarios, pero con cajitas muy bonitas, ¿no? Y los dejó encima del altar, ¿no? Entonces, el Papa ya, pues, como estaba totalmente vacía la iglesia, o sea, vacío completo, ya pues se inició y se fue. Yo me puse a su lado, ¿no? Y dice, bueno, estoy al lado del Papa, ¿no? ¿Qué le digo? Yo digo, para decir una cautela, mejor es no hablar. Entonces, iba con él, ¿no? Y ya en la puerta, ¿sabes? Estaba la policía, ¿no? Me arrodillé, me besé la mano y dije, bueno, sí tengo la impresión de haber besado a un santo. Porque eso fue una gran oportunidad, ¿no? Yo la recuerdo mucho cariño porque sí es hermoso. Pero quizá porque era, si por ejemplo hablamos de cosas apostólicas, hay momentos maravillosos, fantásticos, que son de Dios, ¿no? Pero quizás otro punto es que el 14 de febrero del año 75, San José María fue a Caracas, ¿no? Entonces, claro, fuimos todos para allá, ¿no? Y entonces, esa tarde estábamos había una tertulia, entonces, pues, no sé, entonces don Javier, que era pues, su secretario, dijo, oye, Pepe, el padre te llama, ¿no? Entonces, pues, fui donde, yo, claro, empecé con San José María 3 años antes, pero yo llevaba mucho tiempo sin verle, ¿no? Entonces, pues, vino el padre y dijo, gracias, ¿no? Entonces me dio un abrazo fuerte, me dio un beso. Yo también, claro, estaba tan emocionado, tampoco dije nada, pues ese es el segundo acontecimiento maravilloso, ¿no? Entonces el padre me besó aquí, entonces claro, esto ya tiene su importancia. Esos son los momentos así como culminantes. Luego, claro, uno puede contar tantas cosas que pasan, porque es que uno ha pasado por vivos y muertos, y por arriba, por abajo, por su nariz, por todo, ¿no? Pero son cosas que
se guardan contes que son muy hermosos, que quizá algún día aparecerán por ahí. Esto es todo. Vamos a tener un espacio para preguntas en público, así que las pueden ir preparando. Padre, de la misma forma, ¿cuáles han sido esos momentos más top, más relevantes, importantes que le han generado, me han dejado huella en estos 50 años? Bueno, voy a copiar al padre Ginete. Estaba estudiando en Roma la teología después de haber sido el primero que se graduó en la Universidad Central de Facultad de Ingeniería. Por si acaso. Y así hubo cambio, ¿no? Y entonces fui a estudiar teología. Yo ya estaba en la disposición de ser sacerdote. Llegó el año 81, que en mi país, Ecuador, hubo la guerra entre Perú y Ecuador, justo cuando era la convivencia de Pascua, donde van los universitarios a Roma. Y el padre Paulino Busca era el rector, y yo era un pinche, es decir, era el que, bueno, tenía cargos, todavía tenía 26 años. Y entonces estaba, y me lo dijo, ¿no? Oye, Carlos, iban a venir 21 universitarios de Ecuador y no va a venir ninguno, porque la guerra impidió eso y el dólar se subió. Entonces, pasó. Yo era portero de la portería 75, donde está enterrado San José María Ora, y normalmente el extranjero que no era español estaba en la portería, ese era yo. Y de pronto viene el administrador de la casa donde estaba viviendo, Cababianca, me dice: oye, Carlos, vas a estar mañana, era la audiencia con el Papa Juan Pablo II, en la primera fila representando a tu país, porque no hay nadie que pueda estar. Entonces ya pues llegué, por ahí hay unas fotos que han salido ahora, porque en esa época fotos no había. Bueno, no había, tienes que comprarla, y uno era estudiante y el bolsillo era muy flaco. Y entonces, bueno, le saludé al Santo Padre, Juan Pablo II. Esto debió ser por abril, antes del atentado del Papa. Y bueno, le dije que era de Ecuador y no se me ocurrió otra cosa que llevar una estampa de San José María que me habían dado de regalo. Y bueno, le enseñé, ¿no? Y le agarré la mano, pero qué fuerza, me la sacó, no pude sostenerla, ¿no? Y además me hizo daño con el anillo. Pero bueno, el recuerdo era Ecuador, es lo que dijo, ¿no? Esa es la una. La otra. Había regresado ya de dar la vuelta por el mundo. Cuando uno se ordena, yo me ordené el 15 de agosto del año 85, y luego tienes un tiempo para aprender a ser sacerdote, porque pasa lo de ingeniero, por si acaso, ¿no? De cualquier carrera, ¿no? Tú terminas los estudios y piensas que ya sabes algo y no sabes nada. Tienes que practicar para aprender. Entonces estuve como 6 meses, casi 7, haciendo vueltas en Granada, en el sur de España. Y luego regresé a Ecuador, me reuní en el 85, llegué en febrero del 86, estuve unos pocos meses en la Capellanía de los Pinos, y no sé si por marzo o febrero, no me acuerdo, del año 87, el que en ese momento era vicario regional, el padre Rodríguez, Florentino Rodríguez, en una reunión, estábamos varios de los concilios locales, dice: Carlos, ¿ya te hiciste la sotana blanca? Y yo le respondo: ¿para qué? Si no necesito. Está blanca.
después ya reflexioné y lo tomé aparte y dije, padre, me voy a Guayaquil. Sí, te vas a Guayaquil. Entonces, 87 llegué a Guayaquil y en ese momento, bueno, fui capellán del Liceo Naval 4 años, una experiencia hermosa que me dolió mucho dejarlo porque estaba muy contento porque se había inaugurado el Colegio Delta y me había nombrado capellán, que en ese momento el primer grado, el grado de Delta eran niñas de sexto o séptimo, ¿no? O sea, tenían pocos años, y con el dolor del alma tenía que dejar eso. Yo llevaba de cura un año y poquito, ¿no? Casi 2. Y ya llevo 38 en Guayaquil. Esa es la segunda. ¿Hay una tercera también? El ser nombrado rector de esta iglesia. Asimismo, bueno, me cogió José Andrés Carvajal, el que era vicario de aquí. Y yo vivía en el centro, en la casa de Esteros. Era capellán del Torremar, no, Montepiedra, perdón. Y entonces, no fue más que directo, ¿no? Oye, Carlos, hemos pensado que tú seas rector de la iglesia de San José María. Piénsalo. No hay problema, está bien, ok. Eso fue la respuesta inmediata, pero después vino la reflexión y el susto, ¿no? Porque yo nunca he estado con un micrófono delante de tanto público hablando de mí. Y tenía que ir a celebrar la misa, a recibir la media con el arzobispo, el vicario, en fin, y hacer unas oraciones que, bueno, pues ya las preparamos del Sínodo, pero siempre, yo soy tímido de carácter, aunque no parezca, y entonces me cuesta hablar, y tenía que hablar todos los días, homilía todos los días. Bueno, primer año, segundo año, ya llevo 6º año y ya no soy rector, gracias a Dios. Entonces, eso fue lo más, como la tercera anécdota de la vida sacerdotal de este presbítero. Eso que ha dejado. Vamos a hacer la última ronda para luego pasar al público. Padre, sabemos de toda su colaboración en la arquidiócesis, con todo su conocimiento en el mundo del derecho, pero también conocemos mucho su afinidad por los jóvenes, por los niños, para la juventud, tanto así que ahora en esta última Jornada Mundial de la Juventud, usted era de los más jóvenes en esa Jornada Mundial. Cuéntenos un poquito esa experiencia de tratar esas almas de estos jóvenes, de estos niños, de estos adolescentes, que a veces van contracorriente y que no quieren hacer lo que se debe hacer. Cuéntenos por qué, cómo hace para que estos chicos o esos chicos han dado ese giro y ese rumbo adecuado. Yo creo que siempre he tenido un corazón de niño. Eso creo que es un tema bastante claro, ¿no? Y a pesar de que cada uno tiene que actuar con una seriedad y con formalismos de todo tipo, ¿verdad? Bueno. Y yo cuando llegó el año 2000, claro, tuve cuenta de que el mundo había cambiado, pero sí bárbaramente, ¿no? Yo tenía una conciencia, fíjate que yo estaba en uno de dos mundos porque yo, claro, al nacer en el 31, pues yo he conocido los carros de esos de capotas y negra, ¿no? Que hacían clac, clac, así con el torso, ¿no? Que por ejemplo, pues un carro había que hacer así con la manguera. Pues, claro, tengo todo un influjo de mi tradición antigua tremenda, ¿no? Yo, claro, me he educado en la tradición antigua, ¿no? Yo, cuando llegué en los 2000, yo nunca pensé que iba a vivir tanto.
yo tengo bastante imaginación, pero nunca llegué a esa idea, oye, vas a ser millennial. Luego el año 2000 dije, bueno, hay que seguir caminando, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que había cambiado tanto la gente que yo me tenía que pegar muchas veces, a ver, ¿qué palabra empleas? ¿Qué cantas? ¿Qué dices? ¿No? A ver, ¿qué es lo que tú ves? ¿Cómo es este lugar? ¿No? Entonces tuve que aprender mucho y yo, incluso hasta hoy día, ¿verdad? Me aprendo mucho de la gente joven para decir, a ver, tú cómo hablas, etcétera. Bueno. Pero claro, hay un tema que es importante, es que, miren, la juventud, ¿verdad? Aparte de usted se acuerda de aquel poeta nicaragüense que decía, juventud, maravilloso tesoro, ¿verdad? Esa poesía que yo de chico la citaba allí en España, ¿no? Pero la juventud siempre, yo he pensado, más en la obra se ha hablado mucho de ella, que siempre son el futuro de la nación, el futuro de la iglesia. Yo he expresado con gente joven, siempre he estado con gente joven. Pero, ¿qué es lo que pasa con la gente joven? Claro, que hoy día pues tiene como, es un ambiente de filosofía y de mentalidad que ha cambiado radicalmente. Y esto a mí me hace pensar muchísimo, ¿no? Y leo mucho de psicología, de temas, por ejemplo, de afectividad. He leído un montón de libros y leo muchos podcasts porque creo que es el tema primordial de hoy. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esa juventud, dice que es un campo maravilloso. Si ese campo no está bien abonado, ¿verdad? No está bien dirigido, no está con buena simiente, ese campo no va a producir fruto, ¿no? Y esto es lo que debería preocupar también un poco. Claro, fíjense que, decía, ustedes lo ven mejor que yo, les cuesta mucho la parte espiritual, la parte de seriedad, la parte de estudio, ¿no? No se suele ver, claro, la tremenda informalidad que llevan, ¿no? Hay hombres maravillosos, chicas maravillosas, ¿no? Pero en general la tónica es, bueno, es pasarlo bien, estudiar muy poco, ¿no? Quejarse mucho, ¿no? Son temas que a uno le preocupa mucho porque digo, bueno, en los años 40, 50 que yo estoy aquí, claro, que es mi misión, ¿cómo estará esta gente joven? Y esto pues es lo que importa. Yo creo que siempre hay dos cosas que son importantísimas. Mire, la razón nunca va a abandonar al hombre, nunca. Y por eso cuando parece que el chico hoy día, más que pensar, siente, el chico o la chica, de un modo especial, cuando tú acudes a la razón, mira, esto es lo razonable, claro, como que se pone en marcha algo fundamental, claro, que es la razón que ocupa una buena parte de nuestro ser. Y luego lo otro es que el cariño humano, ¿no? El cariño humano es que es una cosa que jamás falla. El papá, la mamá, la tía, el abuelito, quien sea, no pone cariño humano y siempre pues aquel chico como que algo toca su corazón y se sigue esa senda, ¿no? Yo creo que ahora es el momento en el que hay que rezar, hay que preocuparse y sobre todo hay que tratar mucho a la gente joven. Y yo digo a los profesores, digo, yo que tengo experiencia, porque yo desde que llegué aquí he estado con gente joven, ¿no? Yo creo que llevo 70 años, ¿no? Trabajando con gente joven y en el Torrebar aún no me quieren despedir, ¿no? Digo, porque Jorge no padre, adelante. Y bueno, entonces, fíjense, en pocas palabras, lo que cuesta mucho hoy día educar a la gente joven, cuesta mucho, pero hay que hacer, cuesta entre veces más que antes. Es que es otra mentalidad, los principios se han evaporado de la mente, ¿no? Las cosas rectas no están claras, ¿no? Hay mucha niebla en sus mentes. Y claro, la juventud es enteramente el futuro. Entonces, claro, hay que trabajar mucho con la juventud porque creo que es como el tesoro, ¿verdad? Y la riqueza de las naciones. Y esto es importantísimo. Padre, usted nos comentaba que también tuvo la oportunidad de trabajar en los colegios, en el liceo acá, pero uno de sus momentos clave fue cuando lo nombraron rector de esta iglesia y tuvo la oportunidad de trabajar no solamente con jóvenes, sino también con padres, madres, familias. Cuéntenos cuál ha sido esa experiencia de trabajar ya con los adultos. Primero empecemos por los jóvenes. Entonces, cuando ya se me metió en la cabeza lo que pensaba hacer, a mí me gusta la música. Entonces dije, yo el sábado de la tarde, a las 6, la misa de 6, voy a conseguir que haya un coro de jóvenes. No llegaron. Esa no es
sí, la convocatoria y no llegó nadie. Pero llegaron niños. Entonces, bueno, pues vamos a hacer un coro de niños. Tuvimos un coro de niños 2019 que fue un aplauso cerrado en Navidad. Pero eran niños. Y luego enseguida vino la pandemia, el 20, el 21, el 22, el 20, bueno, los jóvenes no llegaron. Hasta que ahora Juan Carlos está trayendo a los jóvenes. Y entonces empecé a trabajar con lo que había, ¿no? Lo que había eran ustedes, ¿no? Para esa familia, y aquí veo ya casi maduro al hijo de Piero, Buco, pero jóvenes no llegaron. Y entonces la actividad mayor fue ir organizando la liturgia. Y yo tenía muy claro que lo que había que cuidar es la liturgia y reinar a Cristo en Bolanos. Eso para mí era, siempre que iba a celebrar la misa, reinar a Cristo en Bolanos. Queremos que Cristo reine, y creo que alguno de ustedes sabrá, me molestaba mucho que no estuviese la liturgia como debe ser, ni en los libros. Bueno, es que no puedo sacar aquí las cosas que he visto, pero había muchas cosas que se hacían no litúrgicas. Y ahora que he estado en este sínodo estos días, el cardenal volvió a insistir que hay que cuidar la liturgia. Y dijo en plan de broma: sacerdotes, laven el alba, ¿no? No la dejen usando siempre, ¿no? Esa era una de las quejas con Luis, no está Luis por ahí. Oye Luis, esto ya huele mal, cámbialo. Bueno, y miles de detalles que eran mi preocupación. Entonces empezó a formarse el grupo de las servidoras del altar, que ya existe, ¿no? Y entonces nos sentábamos, desayunábamos, a ver, observaciones. Entonces eso fue poco a poco mejorando. Tuvimos un curso de un profesor que vino, que se dedicaba en otras iglesias a dar clases de cómo leer, cómo pausar, cómo respirar, en fin. Eso fue una de las tareas. Y luego la incipiente labor social que había, porque era incipiente, era nuestro Rosarito, era Rosarito y su amiga seísta Lourdes, que empezamos a hacer una tarea social con las mujeres, que ya existía, o sea, yo no las creé, empezaron a llegar, íbamos con comida a la cárcel, digo en genérico, ¿no? Porque no iba yo, pero Rosarito conseguía donaciones, íbamos a la cárcel a entregar comida a las mujeres y luego se les daba cierta formación. Después apareció el párroco que estaba enfrente de la cárcel y empezamos a hacer una labor allí con un albergue de ex drogadictos, que al final desapareció porque vino la policía a llevarse al jefe de ese lugar y a uno de los que vivían allí, que vendía droga. Entonces se acabó el negocio. Habíamos comprado camas, habíamos comprado colchones, habíamos puesto, o sea, muchas cosas. Entonces esa labor se fue como confirmando, creciendo, y poco a poco ya era sistemático, ¿no? Y ahora ya ven cómo existe la casa que se construyó, tía Carmen, donde se hace una labor social habitual. Luego está la peregrinación. La peregrinación fue una petición heredada del padre Marroquín. Cuando yo llego aquí, padre, voy a hacer peregrinaciones, déjenme llegar, estoy recién llegado. Luego viene la historia de la película que se pasó en la ciudad de Medjugorje y todo el mundo se entusiasmó y ahí se formó esta peregrinación que fuimos el 23, entre otros lugares, a Medjugorje. Y resultado de eso, pues por ahí hay caras que no venían y ya está. O sea, realmente es un golpe muy fuerte ver todo lo que se ve en los santuarios marianos, y que ahora vamos a ir también con
Ya están 35 personas apuntadas a esa peregrinación y tenemos desde noviembre hasta ahora una charlita cada cierto tiempo explicándoles que no es turismo, que no van a turismo. Y tenemos unas charlas de qué es un turista, qué es un peregrino. Y más aún con este tema del año jubilar. Y eso también ha sido motivo para que la gente se acerque, porque después de la peregrinación se quedan con los comentarios. Hicimos, de hecho, después de que venimos, charlas explicativas con entusiasmo de un viaje que mueve. Y entonces, pues, ha servido para que se acerque más a Dios. No se rezaba el rosario antes de la misa, ahora se reza el rosario antes de la misa. Bueno, y otras actividades que son las de siempre, ¿no? Pero que gracias a la colaboración y el impulso de la Iglesia y de ustedes, pues se ha ido formando, ¿no? Y bueno, otro tema que no voy a tocar, pero que solo voy a nombrar, es la fama que tenemos de confesores. Padres que solo en esta iglesia se confiesan. Vamos a abrir ahorita la oportunidad de hacer algunas preguntas del público. Alguien que quiera hacer una pregunta, en el momento la pregunta que se la realicen a los dos padres. Padre Ginés y Padre Carlos, mirar hacia atrás a los inicios de su vocación, ¿qué fue lo que más les atrajo al sacerdocio? ¿Y cómo ha evolucionado esa primera chispa a lo largo de los años de ministerio? Regina, yo creo que lo más importante, porque yo soy tradicional, ¿no?, es que uno puede celebrar la misa, ¿no? O sea que quizás hoy día el sacerdote tiene implementado un movimiento, ¿verdad? Esto usa el celular, tiene carro, pero en mi época había colocado un tema mucho más contemplativo, ¿no? Yo siempre me fascina mucho la Santa Misa, porque es que es bajar el cielo a la tierra, ¿no? Yo recuerdo que cuando me instalé sacerdote con mi familia andamos en carro de Madrid a Barcelona y de hecho celebré con el obispo Rico de Madrid, y luego ya la primera misa que celebré fue en el santuario de Montserrat, que es un tremendo tacticismo, ¿no? Y yo recuerdo que subí al oratorio de la Virgen y pues de hecho celebré mi primera misa y digo, ya puedes bajar el cielo, ¿no? Yo creo que ese es el tema así primordial, ¿no? O sea, darte cuenta de que eres un instrumento del Señor, ¿no? Y de que esas pobres manos, ¿no?, tocan el cuerpo de Cristo, y por eso esto confiesan, ¿no? Y luego, claro, San José María insistió mucho en lo que yo he dicho, porque es el ser el mismo Cristo. Pero eso es un don de Dios que no es algo nuestro personal. ¿Cuál es la chispa Que aún se mantiene del sacerdocio? A ver, la chispa. Yo creo que es la gracia, ¿no? La gracia que uno recibe y mirando para atrás, saber que no todos son rosas y flores, que hay cruces, pero que lo que resuelve es el sagrario, la misa, poner todo allí. Por eso mi afán de cuidar la liturgia, que la música que se canta, está por ahí Cristina, sí está ahí. Esta es otra historia, pero bueno, no voy a contar la historia de la música, pero sí, cuando yo llegué, no había música, cantaba la de siempre, ya saben quién es, ¿no? Cantaba la de siempre. Entonces, yo dije, bueno, no solamente yo, sino también el público dijo, oye, algo hay que hacer, ¿no? Entonces, bueno, llegó María Cristina y hemos puesto un poquito de orden en la música, y la verdad es que
o sea, no es solamente el canto, que yo les doy, porque todavía estoy con ellos, siempre clases de liturgia, el sentido del canto. Ahora mismo me he traído de Roma, estuve en junio en un congreso de delegados, un libro donde dice, no hay que cantar en la iglesia, en la misa, sino cantar la misa, ¿no? Y ella es la que me hace cantar. Y he aprendido mucho. ¿Por qué? Porque es lo que sostiene la vida cristiana, el sagrario. Ahora mismo están haciendo obras para poner la capilla del Santísimo. Es que es la fuente, ¿no? Es Jesús. Padre, otra pregunta, la última. Hola Padre Carlos, hola Padre Ninel. Yo tengo una pregunta, hemos hablado de cosas muy simpáticas y alegres, pero el ministerio que ustedes profesan también tiene cruz, tiene prueba, tiene dolor, ¿no? Y particularmente hay alguna experiencia que puedan contarnos que ha habido una fuerte ataque a su fe, a su vocación y cómo pudieron manejarlo, ¿no? En su vida. Yo ahora recordando el pasado, hace tantos años, cuando llegamos a Ecuador, en Quito tuvimos una tremenda contradicción y fue por lo siguiente, que lo puedo contar ya ahora después de tantos años, ¿no? En Quito pidió la admisión, o sea, la primera numeraria del Ecuador fue Lourdes Pérez. Esta chica tenía mi edad, 4 años como yo, y esa muchacha era una chica que era top en la sociedad quiteña, es decir, su papá era alcalde, ¿verdad? Los Pérez, los abogados Pérez y Pérez de Quito que son importantísimos, ¿no? Y esta muchacha pues, se enamoró de la obra y era novia de un chico. Entonces, esta chica, pues, ¿sabes qué? No es tuyo, pero no me voy a casar contigo. Y me voy a hacer del Opus Dei. Entonces fue la primera numeraria del Opus Dei en Quito, ¿no? Entonces, este muchacho, pues, cogió una tremenda venganza. Como era Quito tan pequeñito en aquella época, porque de hecho, vamos, es que cuando yo llegué a Quito tenía exactamente 220.000 habitantes. 220.000. Año 55, ¿no? Y Quito era enteramente una ciudad totalmente colonial, pero colonial porque los alrededores aún no había casi expansión. Entonces este muchacho pues, dominaba aquella ciudad, era un chico muy importante. Entonces fíjese que él nos quiso expulsar del Ecuador. Al padre que estaba conmigo, que era el padre Madoz y yo, ¿no? Y estos sindicados trabajamos muchísimo, ¿no? Con gente joven. Entonces él pues acudió al cardenal, le dijo, mire, estos sacerdotes son muy malos, ¿no? Crean un problema en la sociedad y claro, el cardenal te había hablado con Juan Larrea. Además conocía mejor, entonces no conocía mejor. Juan Larrea ha explicado bien lo que se lo gusta a ellos, estoy muy contento de tenerlos, es gente que trabaja mucho, muy formados adelante. Luego él pues se acudió al presidente de la República, que era Pérez Escobar. Tenían una cosa muy alta, entonces Pérez Escobar, que bueno, me dedicó a mí, ¿verdad? Ya le conocí muy bien, ¿no? Yo le traté un poquito, pues escuchó, ¿no? Y claro, es raro que un presidente se ocupe de un par de pobres curas. Era el mundo de aquella época, un mundo raro. Entonces el presidente pues pensaba actuar de alguna manera, pero hasta que la secretaria suya acaba de pedir también la admisión a la lleva como 30 días de ser lo ocurrido. Entonces dijo, señor presidente, por favor, yo los conozco bien, ¿no? Entonces lo escuché y dijo, mira, estos curas yo quiero muchos en el Ecuador, ¿no? Claro, veníamos con esto, ¿no? Yo quiero muchos de estos curas en el Ecuador. Ya, entonces se acabó. Entonces por fin acudió al Congreso. Y entonces en la época había Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ¿no? Pero él acudió a la Cámara de Diputados, ¿no?
y eran 100 campos. Entonces, acudí allí y en el conferencia era ver la situación de dos sacerdotes falangistas y perniciosos. Eran los objetivos, ¿no? Esto es horrible, ¿verdad? Porque era franquismo, ¿verdad? Pero falangistas, ¿por qué no? Entonces resulta que esta chica estaba al tanto de todo, ¿no? Entonces le dice al presidente, a su barrio, mire, esto lo quieren llevar al Congreso, ¿no? Y claro, es un hombre ecuánime, inteligente, culto, además era un equipo, pero esto tiene que ver con el Congreso, ¿no? Pero sí, estaba en el orden del día, ¿no? Ver la conducta perniciosa de esos dos hombres. Pero entonces resulta que entonces personas dicen, ¿sabes qué? Mira, hay un diputado, que ya no, pero era un diputado medio marxista, ¿no? Y que era también velasquista, ¿no? Era un tipo loco, ¿no? Entonces, mira, es un tipo que tiene una broma maravillosa, habla con él, ¿no? Entonces, como esta chica fue a él y le dijo, mire esto, van a meter eso, que son amigos míos, ¿no? Yo creo que usted los defiende. Entonces, había un libro de Ustiaga, que es El valor del humano, que era un libro muy fogoso, ¿no? Que hoy ya, pues en aquella época era un libro fogoso, ya, maravilloso, que de un fuego terrible, ¿no? Espiritual, pero también era muy humano. Entonces este hombre le dijo, bueno, este libro es formidable porque era cosa que eleva mucho la parte humana y tenemos una fuerza vital. Entonces, los diputados decían, pero ¿por qué hay que expulsar a estos señores? Y uno dijo, bueno, pues que los lleven a predicar a la selva. Que ven a la selva porque siempre ocurre. Entonces cogió y dijo, este libro, ¿verdad?, es del jesuita del Opus Dei, Jesús Urteaga. Y entonces empezó a hablar a Pablo Nuestro, ya hubo una votación y fue negativa, ¿no? Pues es un poquito, claro, hay frecuencias internas, hay cosas difíciles, ¿no? Pero yo creo que esos son los secretos maravillosos que tenemos los sacerdotes con Dios y con el sagrario. Pero esto es una anécdota bien simpática. Bueno, yo he tenido 4 ocasiones de morir y entonces me faltan 3. La primera fue cuando estaba celebrando la misa en el centro de Rocamar y estaba teniendo la misa y cuando uno va a purificarse a la derecha y de pronto oigo un ruido y siento algo que me cae en la cara y me hace así la mano, ¿no? Se había caído la placa de mármol del retablo. Y entonces, en un centro de mujeres, yo no reaccioné, ¿no? Y se cayó y lo que hice es terminar la misa y, claro, las mujeres estaban asustadas, padre quiere una pastilla para calmarse. Esa fue una anécdota que se superó, bueno, y la otra fue, no sé si es después o antes, pero bueno, la voy a contar. Estaba entregando un carro, había prestado a uno en una convivencia en Alvarada y el seguro estaba en el Delta. Me había pedido que los lleve a una mecánica. Y llevé a esa mecánica y mientras entregábamos el carro y yo recogía las cosas, 3 tipos con pistolas, dame la llave. Claro, no te decían dame la llave, sino te decían todas las malas palabras posibles, ¿no? Y claro, después hubo la persecución y no alargo la historia. La tercera fue con niños. Habíamos ido a Biblos, el colegio ya no existe, se llamaba Los Robles, y eran niños de primera comunión. Y tuvimos una convivencia, habíamos ido a la capilla, habíamos tenido la plática, y después fútbol. En esa época jugaba fútbol, ahora ya no. Y entonces jugamos fútbol, y luego, vamos a la piscina. Y había un tobogán cerrado, los niños se subieron y bajaron.
y padre, venga, métase. No me acuerdo más. Desperté en un sillón con todas las caras de los profesores. Dice, Padre Carlos, ¿qué le pasa? Y yo reaccioné y pedí que me llevaran a la clínica, me llevaron a la clínica Kennedy y luego el profesor contó la historia. Había bajado en el tobogán, era un tobogán que tenía una curva y entonces perdí el conocimiento, me golpeé la cara y bajé a la piscina donde los niños estaban jugando y seguían jugando porque pensaban que yo estaba jugando. Y entonces el profesor que estaba afuera vio que no salía y me sacaron y me llevaron a un colchón para reaccionar, no sé cuánto tiempo, y quedé en Lelo año y medio. Esto fue un jueves, 2007 o 2008, y entonces estuve en la clínica jueves, viernes, y el sábado de la mañana salí. Yo era el capellán de un centro de San Rafael y tenía la meditación en la tarde. Jorge Monger me dice, ¿vas a predicar? Le digo, sí, voy a predicar. Prediqué como si estuviese predicando un curso de retiro. Un cansancio mental. Y no fue un día, fueron varios días, ¿no? Luego fui a la neuróloga y la receta fue descanso, era por noviembre, diciembre, jugar tenis y rezar, nada más. Eso duró un curso anual entero, estaba en Perú. Y me dieron pastillas, dos pastillas, pastilla y media, durante un año y medio, hasta que en agosto de 2 años después, ya la doctora me dio por alto y así estoy. De parte de la Iglesia San José María, en una tarjetita que con mucho cariño se me ha realizado, que dice lo siguiente para el conocimiento de todos. Señor, para el Padre Giner. Señor, ayúdame a serte fiel y dócil, sicut lutum in manum figuri, como el barro en las manos del alfarero. Y así no viviré yo, sino que en mí vivirás y orarás tú, amor. Forja 875. Un aplauso para el Padre. Y de la misma forma para el Padre Carlos de Camino, qué poco es una vida para ofrecerla a Dios. No hay mucho tiempo, pero podría contar más, pero lo que quiero decir es agradecerles y decirles que de estos 50 años he sido muy feliz. Yo he visto gente que se ha quedado en el camino y yo vuelvo a pedir esa admisión en este lugar que ha sido muy feliz. Las brindis de afuera, pero dentro de sus sobres, sí, dentro de sus sobres hay también un pequeño presente. Algo de compra del ferrisariato y bueno, entonces simplemente un brindis primero para agradecerles aquí. Y después vamos a todos, pero eso. Bueno, primero un brindis de agradecimiento a ustedes dos y a la fidelidad de toda la gente de la obra y de los que han vivido también en su vocación sacerdotal con esa misma entrega. Han sido ejemplo, como decíamos en la meditación, pero también han sido muy cercanos, ¿no? O sea,
esa velar por cada uno de los que han sido confiados, ¿no?, a su cura pastoral, ¿no? Ha sido siempre una alegría y por eso muchísimas gracias y que la fidelidad sea hasta la muerte. Salud. Y ahora tenemos unos bocaditos y unas cosas, por favor, si pueden pasar.